Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 109. Es un salmo bastante interesante porque el salmista está expresando aquí una situación difícil que está viviendo. Él trata con amor a sus enemigos, él trata con amor a las personas, pero estas personas le devuelven odio en vez de amor. Y entonces él clama a Dios. Es algo interesante porque tal vez nosotros hemos pasado por una situación similar y aquí el salmista nos dice cómo debemos enfrentar esas situaciones. El salmo se divide en 3 secciones. La primera sección va del versículo 1 al versículo 5 y él pide ayuda para defenderse de sus enemigos allí en esos versículos. Luego el versículo 6 al 20, la segunda sección, allí el salmista pide la retribución justa para el caudillo de esa gavilla de traidores, donde hay muchos a los cuales él les demuestra amor, pero lo traicionan. Algo similar como pasó en el tiempo de Jesús con Judas. Y allí vamos a ver algunas cosas interesantes. Ahora, el versículo 21 al 31 es la última sección de este salmo, división. Y allí, después de elevar una plegaria en busca de liberación, el salmista irrumpe en un cántico de gratitud a Jehová. Interesante aquí que aunque el salmista habla de su propia experiencia, sin embargo, esto se aplica a Cristo Jesús. Él dio amor y nosotros le damos odio en vez de amor. Así que lo que aquí se habla se está reflejando lo que se aplicaría y se cumpliría en Cristo Jesús. Vamos a leer algunos textos y entonces entenderemos más. Mira lo que dice el versículo 1, Salmo 109, 1. Oh Dios de mi alma, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Todos los que se levantan a hablar calumnia de nosotros, esto siempre lo va a haber, querido hermano. Siempre van a haber personas que hablen mal de nosotros, aunque nosotros estemos haciendo las cosas bien. Mira, el salmista dice, yo me estoy portando bien. Les estoy dando amor, los estoy tratando con cuidado, con misericordia, y en vez de ellos darme lo mismo, me están dando odio y están calumniándome, se están burlando y están hablando en contra de mí con lengua mentirosa. Esta es una situación difícil y qué duro es nosotros enterarnos de personas a las cuales las tratamos bien, a las cuales les damos muchas cosas buenas, les brindamos nuestra amistad, nuestra confianza y enterarnos que ellas están hablando mal de nosotros. Esto es triste. Sin embargo, la palabra del Señor nos insta a esto, a que no nos desanimemos, a que no empecemos a tenerle odio a esas personas. Al contrario, debemos alegrarnos. Mateo 5:11, mira por ejemplo, la bienaventuranza dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No te preocupes, querido hermano. La gente siempre va a hablar de ti, siempre. No somos moneditas de oro, dicen por allí, para caerle bien a todas las personas. Siempre van a criticarnos, siempre van a hablar mal de nosotros. Si hablaron mal de Jesús, imagínate qué será de nosotros. Por tal motivo, no te desesperes, no te angusties, no te aires, no te llenes de odio contra aquella persona. Alguien dijo por allí, a un árbol que tiene frutas es al que se le lanzan piedras, pero al que está vacío no se le tira nada. Entonces, cuando la gente te critica y empieza a hablar mal de ti, es porque estás haciendo las cosas correctas, porque tienes frutos y entonces te están tirando piedras, el enemigo quiere desanimarte, quiere detenerte. Por eso no te fijes en eso. No te preocupes, mira el salmista lo que está diciendo. Él está hablando a Dios. Mira lo que dice el versículo 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Interesante. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. ¡Qué cosa tan linda! El salmista oraba en vez de llenarse de odio, en vez de desesperarse, en vez de desanimarse. Él oraba. Ahora, mira lo que dice el versículo 5. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Esto es lo que pasa con Cristo también. Es lo mismo. Jesús vino a darnos su vida.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con amor eterno te he amado, te amo. Isaías 43 y muchos textos más que nos dicen del amor tan grande que tiene Dios por nosotros al dar a su Hijo. Jesús nos amó. Pero ¿cómo reaccionó la gente cuando vino Cristo a esta tierra? Con odio. Lo despreciaron, lo insultaron, hablaron mal de Él. Ahora nosotros siempre culpamos a aquellas personas que estuvieron en el tiempo de Jesús, pero nosotros en nuestra actualidad también despreciamos, insultamos y aborrecemos a Cristo y hablamos mal de Él. Cuando no vivimos una vida de acuerdo como Él nos pidió que vivamos, estamos hablando mal de Él, lo estamos menospreciando, le estamos pagando mal por bien, le estamos dando odio en vez de amor. Y dice Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Es interesante esos textos. Escríbelos por allí para que los tengas presente. Romanos 5, 8 al 10. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Nótese bien, Dios muestra su amor en que siendo pecadores, siendo indignos, siendo malos, perversos, Cristo murió por nosotros y nos reconcilió. Es lo mismo y la misma situación que estaba viviendo el salmista. Él tenía muchas personas a las cuales él les mostraba amor, cariño, simpatía, amistad, y ellos en vez de esa amistad le pagaban con odio, con menosprecios, hablaban mal de él, hablaban con lenguas mentirosas. Sin embargo, el salmista oraba, él clamaba por ellos. Eso es interesante, es una gran lección. ¿Qué haces tú, querido hermano, cuando escuchas que alguien habla mal de ti? ¿Empiezas a desanimarte? ¿Te llenas de odio hacia esa persona? ¿Empiezas a tratarla con menosprecio? No, si lo has hecho, estás equivocándote. Cuando alguien hable mal de ti, lo que tú debes hacer es tratarla con más amor y orar a Dios por esa persona. Ora al Señor. Cuando veas a una persona que te viene a insultar, te viene a tratar mal y siempre te trata como que colocar una piedra allí de tropiezo, entonces tú mírala con amor. Es un alma, una persona, un candidato para el reino de los cielos también, que está siendo dominada por Satanás en ese momento, está siendo utilizada por el enemigo para hacerte desanimar a ti. Tienes que verla de esa manera y orar a Dios por esa persona para que sea librada, para que sea rescatada, pero no llenarte de odio, porque si tú te llenas de odio y empiezas a igualarte al nivel de ella, entonces el enemigo cumple su propósito. El ejemplo más claro de esto es Cristo Jesús. Es el ejemplo más claro, más fiel. ¿Por qué? Porque Lucas capítulo 23, versículo 34, después de Jesús hacer todo por las personas, sanarlas, algunos resucitó, les dio tanto alimento, y muchas de las personas a las cuales Él alimentó y les dio alguna bendición, allí estaban en el juicio gritando que lo condenaran, que lo crucificaran. Muchos de esos le pagaron odio en vez de amor. Y entonces Jesús, en Lucas capítulo 23, versículo 34, mira bien la actitud de Jesús. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús se llenó de ira, Jesús se desanimó, Jesús los trató con odio, Jesús los trató de la misma manera, como algunos dicen, con la moneda que me pagan, entonces con esa le pagaré. Si me está tratando mal, pues vamos a ver cómo es que, y vamos a ver que ellos también van a recibir de lo mismo, para que sientan que yo también puedo ser así. Voy a frenarlo, voy a pararlo a ver qué es lo que cree. No, esas actitudes no son correctas, querido hermano, no es una actitud cristiana. Jesús, en vez de empezar a tratarlos mal y a insultarlos y a llenarse de odio hacia esas personas, lo que hizo fue orar por ellos y les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús los vio dominados por Satanás y tuvo compasión de esas personas en vez de llenarse de odio. Qué ejemplo más lindo, querido hermano. Y es lo que nos está diciendo el Salmo 109. ¿Te das cuenta que vale la pena estudiar la Biblia? ¿Te das cuenta que vale la pena profundizar en la Escritura porque nos enseña grandes cosas?
Cada vez que alguien hable mal de ti de aquí en adelante, cada vez que alguien te venga a insultar, cada vez que te enteres que alguien está hablando a tus espaldas, está hablando en contra de ti, aunque tú le muestras amor y de frente viene a hablarte bonito, pero tú sabes que está hablando mal de ti, no te llenes de odio con esa persona. Tenle compasión, porque está siendo dominada por Satanás, y ora por ese hermano, ora por esa hermana. Ora por esa persona, pero no te dejes llenar la mente de odio, jamás, no lo permitas. Más bien, ten compasión de esas personas. Esto es lo que nos está aconsejando el salmista David, pero sobre todo, este es el ejemplo que nos dio Cristo Jesús. Él dijo: ejemplos os he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. El salmista sigue diciendo en versículo 6, Salmo 109, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. En muchas ocasiones Dios permite que gobernadores tiranos y crueles gobiernen a personas que no quieren reconocerlo a Él, para que entiendan, allí en la opresión puedan darse cuenta de sus errores, como pasaba con el pueblo de Israel. Muchas veces se apartaba, se desviaba de los caminos del Señor, y Dios ponía un opresor para que los subyugara, para que los dominara y ellos entendieran. Pero, sin embargo, a pesar de eso, muchos no comprenden, no entienden. En vez de buscar a Cristo, no lo hacen. Dice el versículo 7, cuando fueren juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. ¿Cómo podemos entender este texto? ¿Su oración sea para pecado? O sea, ¿la oración es pecado? No. Mira lo que dice Proverbios e Isaías. Voy a leerte estos dos textos para que entendamos un poco más el concepto de lo que quiere decir aquí el salmista. Proverbios 28:9 dice: incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Isaías 1:15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Muchas personas impías, muchas personas malas, oran a Dios no porque quieran reconciliarse con Dios, no porque quieran reconocer y no porque estén arrepentidos, sino que oran a Dios producto del dolor que están teniendo, producto del chasquido que se llevaron, producto de la decepción, porque sus planes se trastornaron, porque vieron el resultado de sus actos, y entonces en ese desespero claman a Dios, pero no es una oración sincera. Por tal motivo es una oración de impío, y esa oración para el Señor es abominable. Él no la acepta, porque la oración que Dios acepta es aquella que sale de un corazón sincero. Esto lo leímos en el Salmo 107, el versículo 13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. A personas que se apartaron. El versículo 12 y 11 dice que aquellas personas fueron entregadas a prisiones de oscuridad, a prisiones de angustia, porque se habían desviado, se apartaron de la palabra del Señor. Pero cuando clamaron a Dios con sinceridad en medio de su angustia, clamaron a Dios con corazón íntegro, queriendo seguir los consejos de Dios, entonces Dios los escuchó. Pero ahora en el Salmo 109 dice que la oración de los injustos, la oración de aquella persona que solamente tienes el remordimiento allí por el dolor o porque fracasaron sus planes, mas no está arrepentida, esa oración es abominable para el Señor. Sean sus días pocos, dice el versículo 8, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Patriarcas y Profetas dice: es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres. Es inevitable. Por eso, querido padre, ten en cuenta el camino que escoges. Ten muy pendiente, porque tus hijos sufrirán las consecuencias si tú no te apartas de ese camino malo. Ten cuidado con lo que haces. Y quiero cerrar esta reflexión en el versículo 20. Mira lo que dice allí: sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Muchas personas que no aceptan el consejo de Dios, que se apartan del camino del Señor, recibirán su pago, y ese pago será terrible, porque Dios ha extendido su misericordia, Dios ha extendido su bondad, Dios ha extendido su amor y ha dado vida, ha dado redención. Pero todo aquel que no quiera aceptar esto,
sufrirá las consecuencias y lamentablemente se perderá y el castigo será terrible porque no quiso aceptar lo que Dios le entregó. Ahora, no es que Dios sea malo, no, para nada. Simplemente esa es consecuencia de sus actos, consecuencia de sus malos caminos, consecuencia de su propia elección. Dios no puede decidir por nosotros porque tenemos libre albedrío. Él no nos obliga, Él simplemente dejó todo listo, nos dejó el camino y nos hace la invitación. Pero tú eres quien decides si caminas por ese camino que Dios te dejó o no lo haces. Por eso, querido hermano, la mejor decisión que tú y yo hoy y siempre debemos tomar es seguir a Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo número 109. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!